Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Voy a tejer a Shakira del último video. Voy a hacer esa versión de ella. Vamos a necesitar estambre angorita o estambre del que ustedes gusten. El color carne va a ser para las piernas, el cuerpo, la cabeza y las manos. El verde es para la chamarra. El café es para el cabello. Y el rosa es para el traje, ¿ok? Es un rosa mexicano, nada más que yo no tengo por el momento, pero le voy a poner este tono de rosa. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar unos ojos de medio centímetro de diámetro. Estos. Y ya, ¿ok? Entonces, voy a comenzar tejiendo los brazos de la muñeca. Ok, miren, la manita es así, de larga. Entonces, vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro las vueltas con un punto deslizado y las subo con una cadena, por si se me olvida mencionarlo. Y donde subo la cadena, ahí empiezo el primer punto. De la vuelta 2 a la 14 vamos a tejer punto por punto. 6 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron los dos bracitos. Entonces, ahora vamos a hacer la piernita. Voy a ocupar también unos palitos o barritas de silicón si le quieren poner ustedes o no ponerle nada. Eso es al gusto. Y vamos a comenzar con el color rosa. Esas partes no salen en la foto, entonces yo estoy deduciendo ciertas cosas a ver si le atino, porque como no se ven los zapatos ni la... y creo que es una falda lo que lleva, entonces vamos a hacer esto. Voy a combinar los zapatitos con el color del vestuario. Vamos a tejer 2 anillos mágicos, un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 6 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y hago punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y hago 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta.
Luego, en la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos. Y me va a dar un total de 10 puntos bajos. Lo tejo, relleno y cambio a color carne. ¿Ok? Ok, de la vuelta 8 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Si es tu primer piernita, no puedes rematar. Si es la segunda, no remates, porfa. Entonces, tejo de la vuelta 8 a la 18. Si es la segunda pierna, cambiamos de color a color blanco. ¿Ok? Ay, y no saqué el color blanco, se me olvidó. Pero ok. Voy a sacar en color blanco. Cambias a color blanco y unimos las dos piernitas. Si es la primera pierna, rematas y nada más introduces el palito, si no, así sin introducirlo, y regresamos para unir las dos piernitas, ¿ok? De la vuelta 8 a la 18. Ok, en la vuelta 19 ya cambié de color, ya rellené las dos piernitas y voy a tejer una cadena, un punto bajo, 2 cadenas y alineo. Aquí, aquí. Y voy a tejer 10 puntos bajos de la segunda pierna. Va 1, 2, 3. Ok. Después de los 10 puntos bajos voy a tejer 2 puntos bajos sobre las cadenas. Va 1 y 2. Y tejo los 9 puntos restantes de la primera pierna. Los tejo, cierro la vuelta y regreso. Así. En la vuelta 20 vamos a hacer esto. Voy a tejer un punto y luego tejo 2 puntos bajos en las cadenas. Aquí está el otro. A ver. Ahí está. Ahí. Luego tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3. Ok, luego tejo 2 puntos bajos de los puntos anteriores de la cadena. Y luego tejo 9 puntos bajos de la primer pierna. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, 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 que no atora bien. Ahí está. Ok, en la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 23 y 24 vamos a tejer también punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Ok, ¿o qué será? No, hasta la 23. Miren, en la 23 a la 24 vamos a cambiar el color. Al color, ay, espérame. Carne. Entonces, tejo la vuelta 23 punto por punto y en la vuelta 24 es punto por punto, pero ya en color carne.
pero vamos a tejerla así. En la 24 voy a tejer tomando la parte de atrás de la cadena, ¿ok? Porque ahí voy a poner la falda. Así, miren, ya terminé la vuelta 23. ¿Qué? 19, 20, 22, 20, 21, 22, 23. Ajá. En la vuelta 24 voy a cambiar el color a color carne. Porque tiene un bustier. ¿Ok? Bueno, así se le llamaba en mi época. Ahora no sé cómo se le llama, pero como si yo tan vieja, ¿no? Ok. Y entonces, en la vuelta 24 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Así. En la vuelta 25 a la 26 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 28 a la 33 voy a tejer punto por punto. Ahí no es cierto, espérenme. De la 28 a la 29 voy a tejer punto por punto. ¿Sí? Creo que sí. A ver. Espérenme. Sí, la 28 y 29 punto por punto. Lo tejo y regreso. Y veo si sigo con color carne. O ya sigo con el color rosa para el bustier. ¿Ok? Entonces, ya terminé una vuelta y me falta la 29 y regreso. Ok. En la vuelta 30 también voy a tejer en color carne y cambio el color en la vuelta 31. ¿Ok? Entonces, lo tejo punto por punto, cambio el color a color rosa y regreso. Ok, en la vuelta 31, sí, ¿verdad? 31 porque es 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Voy a tejer de la 31 a la 33 punto por punto. ¿Ok? Pero en color rosa. Lo tejo. Son 18 puntos bajos y regreso en cada vuelta. 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso ahora sí. Y relleno y cambiamos a color carne otra vez. Ok, en la vuelta 34 vamos a cambiar a color carne y vamos a poner los brazos. Voy a tejer una cadena y hago 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y agarro un brazo. Lo parto a la mitad y lo voy a unir por 2 puntos bajos. Es 1 y 2. Y tejo otra vez 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno el brazo. Lo parto a la mitad y lo atravieso. Va 1 y 2.
y cierro. En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 36 voy a hacer una cadena y voy a hacer 6 disminuciones. Lo tejo y regreso, ¿ok? Así. Y vean, yo voy rellenando cada vez que avanzo. Lo tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Empezamos ya con la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 39 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 40 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 41 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. ¿Ok? Ok, de la vuelta 42 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 51 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 52, vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Ok, ya rellené y ya puse el soporte que va de aquí a la cabeza. Pasa por todo el tórax. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 53, vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Creo que en la anterior dije 53, pero no, es vuelta 52. De todas maneras lo corrijo en el video, pero esta es la vuelta 53. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. En la vuelta 54 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 55, vamos a hacer una cadena
y hago 6 disminuciones. Vamos a rematar, dejamos estambre para cerrar el círculo, lo tejo y regreso. 6 disminuciones. Ok, ya quedó la muñequita. Entonces, ahora vamos a hacer la falda. Las piernas tienen que ir viendo hacia el frente de mí. Y voy a hacer una cadena sin soltar las puntas. Y vean. Y voy a clavar en la parte media de la cadera. Jalo. Hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. ¿Ok? Voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, me parece. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Espérenme, que esto quiero que quede oculto. Lo tejo y regreso. Punto por punto. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, hasta donde lleguen. No se preocupen si no son exactos los bloques. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 voy a hacer de la 3 a la, ¿qué será? 18, voy a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. O hasta la altura que ustedes gusten, pero yo la voy a dejar como por hasta acá, por el tobillo. Porque se ve que es larga. Entonces lo voy a tejer, regreso, lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto de la 3 a la 18. Más o menos. Ahí sí. Ahorita les pongo en el video cuánto es en total lo que tejí, pero regreso. Ok, miren, ya quedó hasta la vuelta 16. Entonces, voy a hacer una tirita aquí que ella lleva en la falda. Es que pensé en ponerlas, igual que como hice la falda, pero no, mejor no. Voy a hacer 30 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, y voy a hacer 30 cadenas más 2 cadenas. Y en la tercera cadena vamos a empezar con un punto doble bajo. Hago la lazada, clavo y jalo los 3. Y así. Punto por punto lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé. Voy a rematar, pero voy a dejar un poco de estambre para coserlo. Nada más en la orilla, pero voy a pegarla con silicón. Espérenme. Voy a hacer esto. Ahí está. Lo voy a coser en la orilla, pero para que no se esté moviendo a cada rato, voy a ponerle silicón. Pero vean, esto va así. Así. Y aquí voy a coserla punto por punto. Uno de un lado, del otro. Así. Con 3 puntadas. Y vamos a rematar. Y entonces clavo. Y así. Voy a cortar aquí. Y corto acá.
Entonces con silicón le voy a pegar esta parte, así. Y vean, y lo voy a tratar de pegar hasta la parte de abajo del cinturón, para que se vea un poquito, así. Vean. ¿Ok? Y vean. Ya quedó. Ahora vamos a hacer la chamarra. Ok, miren, lo vamos a hacer en el verde como fuerte o fosforescente. Y voy a empezar con 16 cadenas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más 1. Entonces vamos a partir de la segunda cadena, voy a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido y hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 4 veces, y me va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a subir. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 4 puntos bajos, 3, 4, 4 cadenas, 2, 3, 4. Hago 1, 2, 3 y en la cuarta hago un punto bajo y hago 6 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6, 4 cadenas. Luego brinco 1, 2, 3, 4 y hago 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Giro el tejido y en la vuelta 4 voy a hacer punto por punto. Hago 4 puntos bajos, 3, 4 y hago 4 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3, 4. Luego hago 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 4 puntos bajos en las 4 cadenas. Va 1, 2, 3 y 4. Y hago 4 puntos bajos, 2, 3, 4. ¿Ok? Ok. Ahora, en la vuelta 5 a la 7 voy a tejer una cadena y hago punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la 7. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Luego, en la vuelta 9 y 10 voy a subir con una cadena y hago punto por punto. No hay pierde, lo tejo y regreso. Voy a ver si es hasta la 10 o la vuelta 12, que creo que es hasta la vuelta 12, ¿eh? Estoy casi segura. A ver, déjenme ver de una vez. Pero sí estoy segura que es en la vuelta 12. Porque la... Ay, se lo puse al revés. Bueno. Sí, miren. Voy en la vuelta 9. Entonces la pongo hasta la 14. De la vuelta 9 a la 14
punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya hice las 14 vueltas y sí quedaron. Ya ahora le hice la manga. Entonces, vamos a hacer la manga. Vamos a hacer una orejita que yo le llamo así, no es que se llamen así. Hago la cadena y sin soltar las puntas, jalo. Y aquí voy a clavar en este de en medio. Jalo y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y vamos a hacer 12 puntos bajos. Ay, me lastimé. Ay, ahora sí me dolió. ¿Ok? Entonces, montamos 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahora tejemos. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos de la vuelta 2 a la 10. Punto por punto lo tejo y regreso. Ok, rematamos y ya quedó la manga. ¿Sí? Ok, miren, ya quedó. Voy a dejarla así porque enseña el hombro, ¿no? Mientras está cantando. Entonces, vamos a hacer el cabellito. El cabellito, déjenme ver una foto. Según yo, lo trae largo parejo. Sí, lo trae largo parejo. Hasta aquí, hasta la cintura. Entonces, espérenme. Así. Entonces, voy a cortar varias tiritas y vamos a coserlas para que queden así como, pues como cabellito real, ¿sale? Entonces las corto, las miden así hasta la cintura y regreso. Ok, ya corté bastantes y voy a agarrar 3 tiritas en cada cabello. Aquí volteo la muñequita porque me resulta más fácil para mí. Entonces le hago 2, 4 y 5. En la quinta vuelta voy a clavar y aquí esto lo escondo y agarro la mitad, las 3 tiras, las paso y donde clavé, clavo y me brinco la siguiente vuelta. Agarro otra vez 3 tiras, así, y hago esto. Paso por la mitad, donde termina el otro, lo clavo y brinco a la siguiente vuelta. ¿Ok? Así. Vean, me brinco una vuelta. Y entonces ahí es donde voy a agarrar otra vez 3 tiritas. Si quieren más, pónganle 4. O sea, yo le pongo 3, pero ustedes pueden ponerle 4. No más porque el peso del cabello le va a ganar. Entonces, hago esto. Así, la parto a la mitad y paso en medio de la mitad. Clavo donde terminé y me brinco a la siguiente. Y así. Así lo voy a pegar
hasta pasando la coronilla, como 4 vueltas más también, después del centro donde rematamos la cabeza, y regreso, ¿ok? Ok, miren, ya llegué a la parte que les dije. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer lateralmente unas 2 o 3 tiritas y me voy hacia un lado, ¿ok? Para que quede un poco parejo. Y vean. Ahí está. Y me voy hacia un lado. ¿Ok? Y hago 3 tiras de un lado y 3 tiras del otro y regreso. Y vamos a pegar con silicón la parte donde se ve esto calvo. Le voy a poner poquito silicón. Y vean, me voy para este lado para seguirlas de este lado. Y para que quede pegadito el cabello y no se vea la calva. ¿Ok? Entonces, termino de hacer estas 3 tiritas, remato y regreso. Vean. Me voy para acá. ¿Ok? Ok. Miren cómo quedó. ¿Vieron? Entonces, voy a hacer esto. Voy a levantar y con mucho cuidado voy a poner aquí el silicón líquido. Y vean, estoy poniendo poquito, no es mucho. Y hago esto. Así. Y ya quedó. Y así le hacen en todas las partes. ¿Ok? Nos faltan los audífonos. Entonces, ahorita pego el cabello y hacemos los audífonos. Ah, bueno, y pegamos los ojitos. Ok, miren, yo los voy a poner en la vuelta. A ver, este es el cuello. 37, 38, 40, 42, 44, 46. Entre la 47 y 48. ¿Ok? No, entre la 46 y 47. Mejor. Ahí está. Ahí está. Y voy a dejar que sequen. Ok, ya más o menos secaron. Y entonces vamos a hacer las cejas. Estas las voy a hacer. Así que es al tanteo. Y nos falta la nariz. Ya saben, ustedes le pueden poner boquita. Eso también es al gusto. Eso sí, tienen que ir alineadas las cejas. Ahí está. Y la mando a otro lado. Ahí. Ahí está. Y entonces la nariz la iba a hacer como diferente, pero no, ahora voy a hacer como lo hacíamos antes. A ver. Voy a hacer con otro tipo de estambre. Un retacito que tengan, no necesitan gastar. O en otro tono de carne. Y vean. Aquí voy a hacer la nariz. Escondo esto y hago 2 pasadas así.
y solo lo enredo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado. Ok. Así. Ahí está. Lo clavo y lo mando a otro lado. Ok. Voy a ponerle chapitas. En color rosa. Sí, ay, perdónenme. Y voy a hacer esto. Ahí está. Ya quedó la muñequita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son los audífonos. Creo que los audífonos son en color rosa. Entonces, vamos a hacerlos. No le voy a poner alambre, pero los voy a pegar al cabello. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ahí está. Y cierro con un punto deslizado. Así. Jalo. Y en la segunda vuelta hago una cadena, un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Creo que con eso rematamos. Vean. Y vamos a hacer otra igual a esta. ¿Sí? Entonces, miren. Ya quedó. Remato. Bueno, cierro con un punto deslizado y rematamos. O saben que aquí no remato. Vamos a hacer 3, 4, 5, 6, 7, 20 cadenas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A ver. Sí, son 20. 17, 18, 19, 20. Y vean. Entonces sí quedó. Entonces, lo voy a rematar las cadenas. Le iba a poner un medio puntos, pero ¿saben qué? Se va a ver muy tosco. Entonces lo voy a dejar así. Con cadena nada más. Y vean. Aquí quedó. Entonces, vamos a hacer la otra circulito igual. Sin las cadenas, pero lo hacemos igual y regreso. Ok, ya quedó. Espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan. Es que me da risa el video, la verdad. Es Shakira con ¿qué? ¿Cómo se llama? BZRP. No sé, es BCRP, algo así, ¿no? Se dice, pero no sé. Bueno, espero que les haya gustado mi muñequita de Shakira. Y en la versión de su último video. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario para que YouTube me siga recomendando con los demás y mi canal crezca. Porfa, ayúdame. Ayúdame con eso y te lo agradecería mucho. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.